El blanco y negro es el mejor lenguaje fotográfico para el retrato. Enfatiza las líneas y permite apreciar contrastes y detalles que muchas veces se pierden con la fuerza del color. Una de las grandes ventajas de la fotografía digital es la de poder eliminar el color a la hora de la edición, de manera que no hace falta tomar la foto en blanco y negro. Haz pruebas con algunas de tus fotos. En el Photoshop, entra en Imagen, Modo, Blanco y Negro. Regula los distintos colores y haz de una foto normal algo especial. En un retrato lo que cuenta son los ojos. El resto puede estar desenfocado. Los labios, el cabello, la nariz, pero jamás los ojos. Cuando estés haciendo una fotografía, sobre todo de cerca, acuérdate de enfocar siempre a los ojos. Un buen retrato es el que nos explica algo del sujeto. No siempre los detalles se pueden percibir teniéndolos de frente. En este caso, las mochilas, la bolsa de la merienda, así como la ternura de los dos niños que se cogen de la mano para ir a la escuela, transmiten emociones muy intensas. Al fotografiar un grupo de amigos, un resultado original se puede conseguir utilizando soluciones curiosas. En este caso, se ha hecho tumbar en la hierba en círculo a un grupo de personas. El resultado es fruto de una buena idea y de la participación de todos. El juego de este retrato de abuela y nieta encuentra afinidades, en concreto el color de los cabellos. Busca elementos comunes en las personas que quieras retratar juntas. Te ayudarán a explicar una historia sin palabras. A menudo, el sujeto que vas a fotografiar es una persona tímida. Trata de convencerla para que haga algo divertido, liberador, como gritar. Se puede congelar ese instante, como en este caso, o continuar con la sesión fotográfica después de que el modelo libere la tensión. ¿Qué objetivo escoger? ¿En qué punto de foco hay que regular el zoom para fotografiar personas? Hay distintas situaciones y distintas respuestas. Un equipo de voleibol o de otro deporte. Una situación que obliga a fotografiar muchas personas. Utiliza un gran angular para encuadrarlos a todos, aunque no tengas espacio para colocarte más atrás. La fotografía de un solo sujeto, en cambio, requiere usar un teleobjetivo medio. Utiliza el tele con mucha apertura de diafragma para desenfocar el fondo y resaltar el sujeto. Es una técnica habitual en la fotografía de moda. Si utilizas un gran angular, puedes obtener resultados creativos muy originales. Escoge, por ejemplo, un punto de vista muy bajo y aprovecha el gran angular para estilizar la figura. Así transformarás en ventaja la exageración de la perspectiva provocada por las distancias focales cortas. Por el contrario, retratar un rostro en primer plano con el gran angular provoca deformaciones de perspectiva. Una cara situada cerca del margen del encuadre se ve ovalada. A mayor ángulo de campo del objetivo, menos natural será el resultado. Al tomar una foto con el flash, puedes obtener una iluminación violenta, un rostro demasiado claro o una sombra muy marcada tras el sujeto. Se pierde espontaneidad y naturalidad. Intenta prescindir del flash.
Aprovecha la luz natural y descubrirás una iluminación que ha hecho célebres a los maestros del retrato. Puedes hacer retratos con luz natural usando el salón como si fuera un estudio. Coloca el sujeto cerca de una ventana. La iluminación será suave y difusa. El único inconveniente puede ser una mayor oscuridad en las zonas de sombra. Prueba a aclarar las sombras con un reflector, una simple hoja en blanco, una tela clara o un panel de Porexpan. Si colocas sobre el sujeto un segundo panel reflectante inclinado 3/4, atenuarás las zonas oscuras de la cabeza. El cabello se verá así, con más detalle en la fotografía. La temperatura de color de la luz ambiente, cálida o fría, influye en el resultado. Para obtener una imagen luminosa, contrastada y de dominantes cálidas, toma la fotografía en el momento en que la luz solar, difuminada por una cortina, incida directamente en la ventana. Si la ventana está en una zona de sombra, la imagen será más suave y las dominantes más frías. Acuérdate de apagar todas las luces de la sala para evitar que se genere un contraste entre la dominante cálida de la luz artificial y la más fría de la luz natural. Puede ocurrir que tengas que retratar a un niño que se mueve tan rápido que la imagen quede movida o desenfocada. Muchas cámaras tienen un lapso de tiempo excesivo entre el momento en que el fotógrafo pulsa el botón y el instante en el que se abre el obturador. Para evitar este problema, enfoca una zona por la que el sujeto vaya a pasar, de manera que la cámara ya esté a punto para la toma. Pero no todas las cámaras fotográficas son iguales. En las compactas, al retraso del obturador, hay que añadir la lentitud del enfoque automático. La verdadera solución al problema la ofrecen las cámaras reflex, que tienen tiempos de respuesta más rápidos. Son las cámaras preferidas por los fotógrafos deportivos, los reporteros y todos aquellos que tienen que captar un parpadeo y quieren disparar en el momento exacto en que se produce ese movimiento. El número de píxeles y el tamaño de los sensores son dos elementos que caracterizan las cámaras digitales. A menudo, la cantidad de píxeles es lo que hace decidirse por una u otra cámara. Pero atención, porque los millones de píxeles determinan simplemente la dimensión de la impresión de una imagen. Lo que tienes que tener en cuenta, además del número de píxeles, es el tamaño de los sensores. Con la misma resolución, por ejemplo, 12 millones de píxeles, la reflex, si se compara con una compacta, utiliza sensores de mayores dimensiones que contienen píxeles más grandes.
En el ámbito de las reflex, los fabricantes han desarrollado sobre todo tres formatos. El formato 4.3, 13 por 17,3 milímetros, utilizado principalmente por Olympus. El formato APS-C, 15 por 23 milímetros aproximadamente, utilizado por los principales fabricantes como Nikon, Pentax, Sony y Canon para las reflex de gama media y baja. Y finalmente el full frame, 24 por 36 milímetros, como los clásicos fotogramas de película, utilizado en algunas reflex profesionales. Teniendo en cuenta que la dimensión de los sensores full frame es idéntica a la de la película, el rendimiento de las ópticas resulta especialmente optimizado. CCD y CMOS son los dos tipos de sensores más utilizados actualmente en fotografía. Antes, el CCD era el único sensor en las cámaras de gama alta. Ahora, en cambio, ambos son capaces de ofrecer una calidad de imagen de altísimo nivel. El CCD consume más energía, lo que reduce la autonomía de la cámara. Además, tiene un coste muy elevado. La reflex es la cámara más apreciada por los profesionales y por los aficionados más expertos. Se llama reflex por el espejo que tiene en su interior, que permite reflejar la luz que llega del objetivo y visualizar la imagen en el visor. Se llama también SLR, Single Lens Reflex, es decir, reflex de objetivo simple, para distinguirla de las reflex biópticas bastante utilizadas hace algunos años, como las famosas Rolleiflex. Este espejo, en combinación con el pentaprisma, permite tener una visión previa de la imagen que se va a tomar. En el momento de la toma, el espejo se levanta y permite que el sensor capture la imagen. La oferta de las reflex digitales abarca los siguientes modelos: aficionados, semiprofesionales, profesionales. Los modelos para aficionados ofrecen una calidad de imagen muy elevada, con prestaciones idénticas o algo superiores a las de las últimas reflex de película de clase media. Además, tienen las ventajas de la tecnología digital. Las cámaras presentes en el mercado tienen una resolución de menos de 10 millones de píxeles y una cadencia de disparo de entre 2,5 y 3 fotogramas por segundo. Lo que marca la diferencia entre los modelos profesionales y los de aficionados es, en unos casos, los sensores. En los modelos superiores son mayores la resolución y la dimensión. Con más frecuencia, el material del que están hechas, aleación de magnesio en lugar de plástico. La calidad del visor. En los modelos superiores se llega a tener una visión del 100% del área real que capta el sensor, y en los más económicos oscila entre el 90 y el 92% del área. Finalmente, las secuencias de toma. Los modelos profesionales permiten captar muchos fotogramas por segundo, hasta 10 o 11. A la hora de escoger una cámara, ten en cuenta tus necesidades. ¿Necesitas fotografiar un Fórmula 1? ¿Harás 1000 fotos durante el fin de semana? ¿Irás al desierto? A menudo, los modelos para aficionados ofrecen todo lo necesario: calidad de imagen y velocidad de toma. Los objetivos modelan la realidad que encuadras con la cámara y la conforman según tus gustos y tu creatividad. Las principales categorías de objetivos son tres: gran angular, normal y teleobjetivo. Hay también otros objetivos especiales para macrofotografía, descentrables y estabilizados. Finalmente, existe una categoría que es sin duda la más común y utilizada: el zoom. Los objetivos ofrecen resultados diferentes en función del ángulo de campo que son capaces de cubrir. Y es precisamente el ángulo de campo el que determina la clasificación de los objetivos en tres categorías:
Los gran angulares tienen un amplio ángulo de campo. Así, el sujeto se ve más pequeño, ya que en el encuadre se muestra una porción más amplia de la imagen. Los teleobjetivos tienen un ángulo de campo mucho menor, y en el encuadre aparece solo una parte del sujeto que de esta manera resulta más grande. Los normales permiten reproducir una escena con una perspectiva parecida a la que ve nuestro ojo. Fíjate que en máquinas digitales distintas, utilizando el mismo objetivo, las distintas dimensiones de los sensores determinan una variación del ángulo de campo. El segundo elemento que caracteriza a un objetivo es la distancia focal. Se trata de un valor en milímetros que indica la distancia entre el centro del objetivo y el plano del sensor o de la película. Normalmente se utiliza el valor de la distancia focal con referencia al formato de 24 por 36 milímetros, el estándar de la película, y que en fotografía digital se define como full frame. Los gran angulares tienen una distancia focal inferior a los 50 milímetros. Los normales tienen una distancia focal de unos 50 milímetros. Y los teleobjetivos tienen una distancia focal superior a los 50 milímetros. Los zoom tienen una distancia focal variable, dando así respuesta a distintas necesidades. Por ejemplo, un 28-70 milímetros permite con un solo objetivo pasar del gran angular al teleobjetivo medio. Un 70-200 milímetros cubre la franja de focales que van del teleobjetivo medio a uno más largo. Encuadra sin moverte del sitio una escena utilizando el zoom. Tendrás la sensación de acercarte y alejarte del sujeto. En realidad, es más correcto decir que el zoom modifica el ángulo de campo. Con una distancia focal larga, por ejemplo de 200 milímetros, se obtiene un ángulo de campo más estrecho y, por tanto, un acercamiento. Por el contrario, con una distancia focal más corta de 70 milímetros, el sujeto parecerá más lejano. La elección del objetivo afecta a la perspectiva de una fotografía. Los gran angulares enfatizan las líneas de fuga y las perspectivas. Por ello, conviene usarlos en aquellas situaciones en las cuales estés cerca del sujeto y quieras captarlo en su totalidad. Los teleobjetivos, al contrario, achatan la perspectiva y los sujetos se ven mucho más cerca unos de otros. Este defecto se aprecia especialmente en el retrato, ya que, por ejemplo, enfatiza menos los laterales de la nariz. Se entiende por profundidad de campo la amplitud de los planos nítidos en una fotografía. Es un elemento determinado por tres factores: el diafragma, la distancia focal y la distancia de toma. Los gran angulares garantizan una mayor profundidad de campo. A partir de una distancia de 1 o 2 metros hasta el infinito y con un diafragma bastante cerrado, quedará prácticamente todo enfocado: el primer plano, los sujetos más lejanos y el fondo. Es útil utilizar estos objetivos para instantáneas de fotoperiodismo cuando la finalidad es llevarse a casa la foto, tomada rápidamente, incluso sin encuadrar por las prisas. Los teleobjetivos tienen en cambio una profundidad de campo limitada, lo cual permite aislar al sujeto del fondo. Pero el enfoque tiene que ser preciso para obtener nitidez en las partes importantes de la fotografía. También existen otros objetivos más especializados. Los macro están optimizados para obtener altas relaciones de aumento, de hasta el 1:1, capaces de reproducir en el fotograma o en el sensor el sujeto en su dimensión original. Además, el resultado cualitativo es superlativo a muy poca distancia. Al usar un teleobjetivo, se corre el riesgo de tomar fotos movidas debido al ángulo de campo reducido.
El sistema de estabilización capta las vibraciones de la mano y las compensa con un movimiento idéntico pero opuesto, anulándolas. La estabilización ya está presente incluso en las cámaras compactas y en la gama baja de objetivos para las reflex. Las ópticas descentrables son objetivos muy especiales y caros. Se utilizan principalmente en la fotografía de arquitectura. Permiten fotografiar un edificio alto sin tener que inclinar la cámara, lo que provocaría una perspectiva equivocada con molestas líneas de fuga. Estos objetivos permiten trabajar con una reflex normal casi igual que con una cámara de gran formato, como las profesionales que se utilizan en los estudios. Entre las tecnologías más innovadoras están las ópticas que utilizan la fluorita para reducir la dispersión de la luz y aumentar así el detalle, o las que emplean elementos asféricos, es decir, no perfectamente redondos, para corregir algunas aberraciones. Son productos caros, pero que han aumentado la calidad, sobre todo en los zooms y teleobjetivos, hasta niveles impensables hace pocos años. Los objetivos apocromáticos permiten corregir el desalineamiento de los planos de enfoque de los colores que genera, sobre todo en las distancias focales largas, falta de nitidez. Con los objetivos apocromáticos se colocan todas las radiaciones cromáticas en un mismo plano. A menudo se confunde el formato, que es la manera de guardar el archivo de la imagen en la cámara. JPG, RAW con el soporte, tarjetas Compact Flash, SD, DVD, etc. Ahora hablaremos de formatos de grabación. El más común es el JPG, muy comprimido y por lo tanto poco pesado. Significa que las fotos ocupan poco espacio en las tarjetas de memoria. Sin embargo, la compresión provoca una pérdida de calidad de la imagen. Otro formato es el RAW. Permite guardar toda la información que capta el sensor, permitiendo más flexibilidad a la hora de editar, en lo que respecta al ajuste del color, el contraste y la exposición. El RAW tiene la desventaja de ser muy pesado y no lo encontramos en todas las compactas. Solo lo tienen las de gama alta, las reflex y las cámaras profesionales. Además de los formatos en que se guardan los archivos, están los formatos de exportación, es decir, en los que se exportan las imágenes de un software de edición después de la postproducción. Son más de 400, pero muchos solo se utilizan en entornos especializados. Un formato muy usado es el GIF. Es muy ligero y permite una rápida visualización y por ello se utiliza mucho en Internet. Pero es un formato pobre en matices y poco aconsejable en fotografía. Otro formato muy común es el TIFF. Está especialmente indicado para guardar los archivos en alta calidad. En cuanto a la dimensión del archivo, el TIFF es mayor que el JPEG, pero más pequeño que el RAW. Todas las estrellas italianas del espectáculo tienen un fotógrafo de confianza, Enrico Ricciardi. Fuimos al plató donde, entre un calendario y una sesión de moda, nos desveló sus secretos para retratar mejor a las personas. Sin duda, la forma de comunicarse con el personaje, hacer que se sienta cómodo y evitar que los distintos elementos que forman parte de la sesión fotográfica, como el maquillaje, el peinado, el estilismo, etc., creen tensión. Crear esta atmósfera mejora el resultado final del trabajo, independientemente de la técnica utilizada y de la postproducción. Normalmente, los manuales sugieren el uso de teleobjetivos medios
que evitan distorsiones exageradas o compresiones y achatamientos de la perspectiva. Yo, por comodidad, utilizo un 70-200 con una apertura de 2,8, puesto que actualmente la calidad de los zooms es muy buena. Me parece útil tener ópticas cuya luminosidad no cambia al variar la distancia focal. Antes, cuando se trabajaba con película, había que tener en cuenta el coste de los carretes y del revelado, y por tanto se limitaba el número de tomas. Ahora, en cambio, con la fotografía digital, se pueden hacer tantas fotos como se quiera. Aunque hay que decir que, cuando se trata de personas, la expresión del sujeto puede cambiar de un momento a otro, y por lo tanto es mejor no tomar una foto cada 5 minutos. Cuando tenemos delante una persona, ésta se mueve, cambia. Entonces, ¿por qué no aprovechar las ventajas del digital y disparar todo lo que queramos? Esto no quiere decir que podamos olvidarnos de preparar el set, las luces y todo lo demás, pensando que de 6.000 fotos ya saldrá alguna buena. Bueno, quizás la abuela podría convertirse en un sujeto óptimo, incluso más interesante que muchas modelos que no son demasiado expresivas. Sin duda, las técnicas de postproducción pueden ayudar mucho, pero ahora el peligro es que en el estudio se piense que, como luego tenemos el ordenador, respecto a hace 10 años, está decayendo la calidad de muchos elementos que, sin embargo, son fundamentales. Mi consejo es no olvidar que se está tomando una fotografía digital, sino más bien recordar que cuanto mejor sea una foto desde el momento de la toma, menos trabajo dará en el ordenador y mejor será el resultado. En la imagen publicitaria, lo que importa es la eficacia del mensaje, de modo que la expresividad de la modelo se busca y se potencia. Lo que es importante para el fotógrafo, que es quien tiene que crear, es construir una imagen sin perder de vista el estilo. Cada vez es más difícil dar estilo a una imagen, puesto que vemos demasiadas iguales. En esto, el ordenador, por desgracia, no ayuda, y se está llegando a la homogeneización. Antes se sabía si una foto era de Helmut Newton o de Cartier-Bresson. Hoy, mirando revistas, esta homogeneización es evidente, y ya no se sabe quién hay detrás de una imagen. Precisamente diciéndole, no te preocupes, se trata de fotos digitales. Haremos las tomas que hagan falta y las que no sean buenas las desecharemos. Es decir, hacerle entender que no se tiene que sentir como en un examen, que luego se puede mejorar. De esta manera, el sujeto cree que su prestación, porque es una cuestión de prestación, no determina tanto el resultado. Hace falta mucha psicología.
Yo prefiero también ocuparme personalmente de la fase de postproducción. Si el fotógrafo toma una foto de una determinada manera y luego delega a alguien ajeno el último paso, se arriesga a que quien haga el retoque siga otro criterio y la imagen final ya no sea la que el fotógrafo tenía en mente. Así, si se controla de manera personal todo el proceso, se garantiza un resultado que, de verdad, sea obra del fotógrafo. Retratos excéntricos y explosiones de color. Así son las imágenes de Rod Simeon, conocidísimo fotógrafo francés. Entremos dentro de las 4 paredes de su casa y de su estudio para descubrir cómo nacen retratos fuera de lo común. ¿Qué piensas de la fotogenia? ¿Quién es más importante, el sujeto o el fotógrafo? Creo que se puede fotografiar a casi todo el mundo. En realidad, nadie es feo, nadie es verdaderamente hermoso. La fotografía es fruto de la capacidad de inventiva del fotógrafo. Nos podemos imaginar que escogemos a alguien e intentamos hacerle una foto. Funciona siempre, porque si el fotógrafo sabe qué es lo que quiere mostrar en una imagen, siempre lo conseguirá. ¿Has trabajado alguna vez con modelos muy tímidos? ¿Cómo conseguiste que estuvieran cómodos y trabajar con ellos? Me ha ocurrido, por ejemplo, tener que retratar a un chico muy tímido, que estaba totalmente aterrado delante de la cámara y no conseguía moverse con naturalidad frente al objetivo. Se me ocurrió pedirle que hiciera posturas rarísimas, hasta que se olvidó totalmente de la cámara. Al final conseguí hacer fotos muy bonitas. Él era muy alto y musculoso, y mis fotos reflejaron la fuerza y la presencia de su físico. Tus retratos son fuertes, irreverentes y agudos. ¿Cómo encuentras la inspiración para llevarlos a cabo? Sinceramente, la mayor parte de mis fotografías nacen de la improvisación. Cojo una modelo, sonríe a la cámara. Juego siempre con la modelo, hasta que tenemos un buen feeling. La inspiración para mí nace de la improvisación. Yo prefiero improvisar y no prepararme antes. Cada vez que he preparado una sesión, las cosas no han funcionado como estaba previsto. ¿Intentas representar la personalidad del sujeto o te gusta inventarla? ¿Qué parte es obra del sujeto y cuál es obra de tu creatividad? Esta es una pregunta muy interesante. A mí no me gusta preparar las fotos con los modelos. Prefiero descubrir a las personas durante la sesión. Todos los que deciden hacerse fotos, es decir, hacer de modelos, tienen un motivo. Esta motivación aparece siempre en la fotografía. Yo intento llevar siempre a las personas más allá del límite. Busco que la razón por la que se hacen retratar sea visible en el resultado final. Yo no hago más que revelar algo que existe, no lo invento. Bien.
Un recorrido por el estudio. Este es un lorito, protagonista de algunas de mis fotografías. Este sofá lo utilizo en muchas de mis fotos. Y esta es mi guitarra. Tocarla es otra de mis pasiones. Esta es una de las lámparas que empleo más a menudo. Uso muchas para obtener distintos efectos de luz. La iluminación es algo realmente importante. Algunos libros. La inspiración es muy importante. Mis fotógrafos favoritos son fotoperiodistas. Me encanta el fotoperiodismo. Ahora, los cables. En la mesa, mi ordenador, los trucos, mis cámaras, 2 Polaroid, una Canon EOS 5D y una Lomo. En la pantalla del ordenador, un posible resultado de la toma. ¿Estás lista? Modelos aparte, son pocos los que pueden posar delante de un objetivo con naturalidad. No renuncies a fotografiar a tus amigos, aunque sean tímidos. Intenta sorprenderlos cuando estén despistados. Si eres rápido y aciertas el momento, obtendrás imágenes naturales y espontáneas. Fotos robadas. Quédate a cierta distancia del sujeto sin interferir en lo que está haciendo. Tienes que tener un buen teleobjetivo y una máquina fotográfica que reaccione rápido, sobre todo al enfocar. El fotógrafo busca siempre la espontaneidad, incluso cuando el sujeto está posando. La fotogenia, como canon estético, es un falso mito. Se refiere a la capacidad del sujeto retratado de mostrarse con naturalidad. Si la persona parece un poco cohibida, haz que se sienta cómoda. Así estará más serena y por lo tanto resultará más fotogénica. Saca a relucir tus dotes comunicativas. Habla con él, intenta distraerlo. Luego, en el momento preciso, llama su atención para que mire a la cámara. Es importante propiciar ese momento relajado en el que la cámara se convierte en un mero accesorio. Toma muchas fotografías para poder captar todos los matices de su expresión. No dejes de disparar, aunque sepas que después desecharás muchas fotos. Un comentario negativo, aunque se refiera solo a un problema técnico con la cámara, puede incomodar a la persona retratada. Es mejor tirar muchas fotos que hacer sentir mal a la persona que tienes delante y perder esa buena relación.
Desde un punto de vista técnico, hay pequeñas reglas que se deben seguir para obtener buenos encuadres. Utiliza un teleobjetivo, es decir, una distancia focal más grande. Rellena el encuadre. Evita que quede demasiado espacio vacío por encima de la cabeza. En un primer plano, evita cortar al sujeto a la altura de la barbilla. Para un correcto equilibrio de los pesos, divide la foto horizontalmente en 3 partes iguales y sitúa la línea de los ojos en el primer tercio. En cambio, cuando fotografías un plano medio, presta especial atención a las manos. Es un error habitual cortarlas a la altura de la muñeca. Solo tienes que alejarte un poco para conseguir un buen encuadre. En el caso de la figura entera, podrías, por falta de espacio, estar obligado a utilizar una distancia focal más corta en lugar del teleobjetivo. Encuadra ligeramente al sujeto de abajo arriba para hacerlo más esbelto. Si quieres utilizar el gran angular, prueba con encuadres desde arriba. Huye de los tópicos y busca situaciones divertidas. Cuando fotografías un grupo, tienes que actuar como si fueras un director de escena y hacer que todos participen. Recuerda rellenar todo el encuadre y dejar solo un poco de espacio para que no parezca que los sujetos están enlatados. Si colocas a una persona más adelantada que el resto, la perspectiva del gran angular hará que el grupo resulte mucho más imponente.